Dios le bendiga una vez más a todos, hermanos, a los amigos, familiares, personas que nos ven cerca y lejos. Ah, Vamos a comenzar para compartir con ustedes esta breve palabra del Señor, que con gozo y con mi mayor deseo es ser de bendición para todos ustedes. Soy el hermano Arreola, de la iglesia Cristo es la Respuesta en Kilgore, Texas. Muy bien, entonces voy a comenzar leyendo la escritura de la cual estaremos tratando en este momento. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44 en adelante. Si tiene su Biblia, y si no, anótelo, y cuando usted haga tiempo puede leerlo. Es bueno que usted lo lea. Entonces, la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por este privilegio de poder compartir tu santa palabra con el auditorio que tú tienes preparado, Señor. Prepara los corazones que estén receptivos a tu santa palabra, Señor. Yo te doy muchas gracias y que tu Santo Espíritu me ayude en este gran momento. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces ya me identifiqué. Han sido pocas las veces que hemos estado hablando a través de las redes sociales. Entonces, como anuncio, les puedo decir que posiblemente ya no lo sigamos haciendo, porque esto lo hemos estado haciendo por causa de esta pandemia que se soltó y que vino a estropear un poco las cosas, hablando en lo eclesiástico. Entonces vamos a volver posiblemente a lo normal, servicios con toda la gente en la iglesia, con todos los hermanos, y a lo mejor ya no podamos grabarlos, pero mi mayor deseo es que sean bendecidos, porque yo posiblemente no lo haga porque no me gusta usar las redes sociales. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio, porque he usado las redes sociales para ser de bendición, para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Hay personas que lo usan para fomentar la maldad, para fomentar la perversidad y todo eso, pero nosotros tratamos de darle el mejor uso posible cuando lo usamos. Amén. Entonces, aprovéchelo usted también, y mi mayor deseo es que usted entienda esta palabra y pueda ser bendecido. Gloria a Dios. Los saludo con amor, en el amor de Jesús. Le digo que le amo. Amén. Entonces, he titulado este mensaje que tengo para usted de parte del Señor en este día. El título es ser creyente anónimo de nada sirve. Ser creyente anónimo de nada sirve. Espero que usted haya puesto atención en lo que leímos, o que lo busque, y usted va a pensar, bueno, pero ¿por qué ese
ese título si no da con lo que leímos. Bueno, Dios nos guiará para llegar allá. Amén. Entonces, yo casi siempre comienzo con una pregunta que es, ¿cuál es? Es diferente la pregunta siempre, pero siempre comienzo con una pregunta. Y ahora es, ¿cuál es la importancia de creer en Jesús? Entonces, creer en Jesús es lo más indispensable para ser salvo y vivir la vida eterna. Tenemos que creer en Jesús. Es la base primordial, porque la misma palabra dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay los que creen y hay los que no creen. Hay los que dicen creer, pero en realidad no creen. Entonces, porque hay muchos creyentes anónimos que creen en otras cosas más que en Jesús. Están en un templo, están en una iglesia, se dicen creyentes, se dicen cristianos, pero en realidad no creen en Jesús, creen en otras cosas. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Lo digo porque en este pasaje que hemos leído, ahí habla algo muy, muy importante. Muchas veces el creyente anónimo cree más en la amistad de otras personas, cree más en lo que tiene, confía más en que otras personas lo pueden ayudar, porque la fe no les alcanza para mirar lo hermoso, para mirar lo grande y el gran poder de Dios. Entonces, este pasaje que leímos en la Biblia, que comenzando con el versículo 44 dice, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, esto lo está diciendo por causa de los judíos, porque en ese tiempo, cuando él estaba en su ministerio, entonces él hablaba, predicaba las buenas nuevas de salvación, y muchos decían creer, y muchos sí creyeron verdaderamente, pero hubo personas muy importantes, como un personaje llamado Nicodemo, creyó verdaderamente. Un personaje llamado Zaqueo también creyó verdaderamente. Eran personas que trabajaban para el gobierno en ese tiempo, y sin embargo salieron de allá para seguir a Jesús. Dejaron lo que hacían en el gobierno para seguir a Jesús. Pero hubo otros que no lo hicieron. Entonces, dice en Mateo 10:13, ay Padre, dice en Mateo 10:13, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, el creer en Jesús tiene que ser en serio y estar dispuesto a todo. No se puede creer a medias, no se puede creer y estar participando en cosas que no dan honra y gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué he venido a dar a esta escritura que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí? Porque Dios pide toda tu atención. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces Dios es digno de que nosotros creamos en Él, le tomemos en cuenta antes que todo, ponerlo en primer lugar. Porque dice la palabra, si usted tiene por ahí su Biblia o la lee después, comenzamos en el versículo 44, pero vamos a leer poquito atrás. Dice el versículo 42, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso, porque Él sabía quién creía verdaderamente en Él y quién se avergonzaba de Él, o quién creía en una manera a escondidas en Él, y no quería que nadie más se diera cuenta que ellos iban y escuchaban a Jesús, pero no querían que se dieran cuenta que ellos sentían atracción por la palabra de Jesús. Hay muchos así aún en este tiempo. Entonces, por esto Dios escribe esta palabra. Entonces está tratando de decir, el que cree en mí está creyendo en el Padre, porque de allá yo recibo la palabra, y la palabra que Él me da, esa es la misma que yo doy. Entonces, si creen en mí, eso quiere decir que están creyendo también en el Padre. Y si creen en el Padre, van a tener que creer en mí. Si no, no hay manera, no hay otra manera. Tienen que creer en el enviado de Dios, en el representante que Dios mandó. Amén. Entonces, el creer en Dios tiene que ser creer en una manera completa, en una manera de estar dispuestos a todo, no importa que sea lo que venga, porque hay gente que se avergüenza de ser cristiano, hay gente que no quiere cargar una Biblia bajo el brazo porque le da vergüenza. Ahora dicen, la tengo en el teléfono. Eso no está bien, al menos yo no lo acepto. Dice el versículo 43, ¿verdad? Dice que amaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, si usted cree en Dios, pero le da vergüenza exteriorizarlo, tiene miedo que sus padres se den cuenta, tiene miedo que sus familiares se den cuenta, tiene miedo que sus amigos se den cuenta que usted cree en Jesús, que quiere ser cristiano, que es cristiano, no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que cree verdaderamente, completamente, no se avergüenza de su Señor, no se avergüenza de su Salvador. No le importa qué es lo que le digan, qué es lo que pase. Si yo pudiera y tuviera tiempo, yo le contaría parte de mi testimonio, y usted se podría dar cuenta que aún personas de la familia me rechazaron. Nunca me importó. Siempre me ha importado más el amor de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque mis hermanos no pueden salvarme, mis padres no pueden salvarme, mis amigos no pueden salvarme. Lo que Dios me da no me lo puede dar nadie. Sin embargo, lo que un amigo o una persona pueda darme, Dios me puede dar mucho más que lo que cualquier persona me pueda dar. No puedo confiar en una persona que me va a ayudar. No puedo confiar en una persona que me va a sanar. No puedo confiar en una persona que me va a quitar mis pecados, porque solamente Cristo salva. Es el único. Aleluya. Entonces, ser creyente y no querer que se den cuenta, eso es negar a Jesús. Entonces, usted dése cuenta que cuando usted está creyendo en Jesús, usted está creyendo en el Padre. Entonces, ver y conocer a Jesús es ver y conocer al Padre. Cristo Jesús vino para revelarnos al Padre,
porque Cristo es la imagen, es la esencia misma del Padre. Amén. Entonces lo que Cristo habló fueron palabras del Padre. Por eso Él dijo, lo que yo hago, no lo hago yo, sino el Padre que me envió. Todo el poder lo recibía del Padre a través del Espíritu Santo. Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Entonces, no quiere decir, Él seguía siendo Dios, pero Él dejó su poder, su majestad. Él no quiso usar su poder, no quiso usar su autoridad. Él como un hombre tenía que cumplir lo que Dios le había mandado. Esa tarea, ese proyecto que le mandó a hacer, lo tenía que hacer. Tenía que depender del Padre, tenía que depender de la ayuda y del Espíritu Santo. Él como hombre caminó bajo la unción y bajo el poder de Dios. Y ese poder y esa unción del Espíritu Santo trabajaron en Él, no porque fuera Jesús o porque fuera el Hijo de Dios. Trabajaron por la obediencia de Él. Aunque hubiera sido Hijo de Dios, pero si hubiera desobedecido al Padre, no hubiera conseguido el propósito a lo que vino, no hubiera conseguido la salvación para nosotros, la salvación para usted y la salvación para mí. Entonces, por eso es que Jesús aquí está diciendo que el que me ve a mí, ve al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre. Quiere decir que Él y el Padre están bien relacionados, son unidos en esencia y en acción. Lo mismo que dice el Padre, o sea, no hay que uno dice una cosa y otro dice otra, no. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona y están unidos en esencia y en acción. Allí no hay desacuerdos y allí no hay que yo quiero, que yo no quiero. Todo está unido en esencia. La misma autoridad que tiene el Padre, la misma autoridad la tiene el Hijo, la misma autoridad está en el Espíritu Santo, el mismo poder. Los tres personas distintas, un solo Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces dice el versículo 46, si va conmigo, dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Sin conocer a Jesús, no hay luz en nuestra vida. La persona permanece en tinieblas. Mientras no conoce a Jesús como su Salvador, la persona está en tinieblas. No quiere decir que está en la oscuridad y que no puede ver, sino que no podemos entender lo espiritual. No podemos entender lo de Dios. ¿Por qué? Porque la lógica del hombre no va con lo espiritual de Dios. Lo de Dios se discierne espiritualmente, pero aunque usted quiera discernir la palabra de Dios, aunque usted quiera entender la palabra de Dios, es muy difícil. Estoy hablando si usted no conoce a Cristo como su Salvador. Todo aquel que ha creído en Jesús, que le ha aceptado en su corazón como su único y suficiente Salvador, está habilitado para entender el mensaje y la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es una persona en la cual en su corazón mora Jesús. Ha hecho el corazón una morada para Cristo, una morada para el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: no sabéis, hablando el apóstol Pablo, no sabéis que vuestros cuerpos o vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si no has conocido a Jesucristo como tu Salvador,
No puedes discernir la palabra de Dios. Esto se discierne espiritualmente, pero ¿por qué tú la puedes entender y yo no? Bueno, eso es muy claro. Porque la palabra de Dios viene de lo profundo de Dios. La palabra de Dios es hermosa, es poderosa. Y solamente el Espíritu Santo te puede ayudar a entender esa palabra. Solo el Espíritu Santo te puede dar la guianza, te puede dar la iluminación para que puedas entender la palabra. Gloria a Jesús. Entonces, el que usted no pueda entender la palabra, no vamos a decir. Mucha gente dice que porque es gente ignorante. No, Señor, no hay gente ignorante. No es ignorancia, lo que pasa es que Cristo no está morando en su corazón. Entonces es necesario que Cristo more en su corazón para que usted venga a ser parte del reino de Jesucristo en la tierra. Es a lo que Cristo vino a la tierra. Vino con un plan, con un proyecto. Amén. Entonces, en la palabra de Dios hay cosas muy lindas, hay misterios muy profundos. Entonces, pero lo que sobresale en la palabra de Dios es cuán grande es el amor de Dios. Hay gente que está preocupándose, que quiere saber de los misterios, de qué hay, qué pasó, cómo se creó el mundo, cómo va a terminar el mundo, qué va a haber, qué viene en el futuro. Eso es secundario. Déjelo a un lado. Preocúpese por su salvación. Porque Cristo está a las puertas. Si usted se preocupa por otras cosas, de nada le sirve que usted lea toda la Biblia 3 y 4 y 5 y más veces. Lo que tenemos que cuidar es nuestra relación con Jesús. Nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo vendrá por su pueblo, por su iglesia, por los que han creído en Él. Nadie sabe cuándo la muerte hará acto de presencia. ¿Y a dónde irá esa alma? Si no tiene a Cristo en el corazón, irá a condenación eterna. Pero la palabra de Dios dice que el que está en Cristo no vendrá a condenación. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, Dios todo lo hace por la humanidad, pero el hombre siempre se autodestruye. Dios todo lo hace bien, todo lo hace bueno. Si usted recuerda, en el jardín del Edén, en el paraíso, Él hizo todo perfecto, todo hermoso. Pero por causa del pecado de Adán, todo se fue a tierra, todo el plan de Dios. Él sabía, pero Él dejó a Adán a su libre albedrío, por sus libres acciones, por su libertad, que Él decidiera seguir y amar a Dios por sí mismo y no a la fuerza. Entonces, Dios lo hace todo, sigue haciéndolo todo. Dios hace que llueva, Dios hace que el sol brille, Dios hace que haga frío, Dios trae todo para el hombre. Pero el hombre se está autodestruyendo. El hombre está destruyendo el ambiente, el medio ambiente. El hombre está destruyendo lo que hay en la tierra. Y todo eso que el hombre está destruyendo está provocando que vengan enfermedades, que vengan virus, que venga todo eso. Porque son otras cosas, son otras las prioridades del hombre. Las prioridades del hombre no son su salvación, no son la vida eterna. La prioridad del hombre es vivir aquí, engrandecerse. Pero de nada sirve. De nada sirve tener y creer que va a ser eterno aquí con sus riquezas, con todo lo que tiene. No, Señor. Todo esto se va a terminar. Y todos un día vamos a dar cuentas a Dios. Amén. Entonces, yo quiero decirle que hay un juicio para el hombre. Permítame leer el versículo 47 y el 48. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda,
Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, la persona que va a ir al juicio será echada en el infierno. No va a ser echada por lo que hizo, va a ser echada por lo que no hizo. Porque tantas cosas que hicimos, pero todo puede quedar anulado. ¿Qué fue lo que no hicimos? Lo que la gente no hace es creer en Dios, hacer el bien. No quiere obtener la vida eterna, no le interesa, no le importa. No obedece la palabra de Jesús. Entonces, por no hacer eso, por eso va la gente a perdición. Por eso va la gente a vida eterna. Hay dos caminos y cada uno tiene su propio final. Entonces, el uno lleva a la perdición eterna, el otro lleva a la vida eterna con Dios. Si usted va por el camino que lleva a la perdición eterna, pero si usted se arrepiente y usted se pone a pensar y analizar y dice, bueno, entonces esto es una rutina nomás, comer, dormir y seguir otra vez y despertar y todo, y un día va a llegar el fin de mi vida, de mis días en la tierra, y luego no hay seguridad en usted, no hay paz en su corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es acercarse a Jesús, pedirle perdón, recibirle en el corazón como su único y suficiente Salvador, y Él lo tomará como su hijo, lo aceptará como su hijo, como un súbdito más en el reino de Jesús aquí en la tierra. Todos aquellos que usted se da cuenta que ya están en el camino de Dios, que son cristianos evangélicos, es lo que han hecho. Han sido sacados de las tinieblas a la luz, han sido sacados de la maldad y están en el camino de bien. Estaban en el camino de maldad, el que los llevaba a condenación eterna. Pero solo por creer en Jesús, así de simple, solo por creer en Jesús, Él los ha puesto en el camino de verdad, en el camino de salvación. Y el fin de ese camino está en la salvación, está en la vida eterna. Todo creyente va caminando por ese camino y no va solo, va acompañado por Jesús. Y al mismo tiempo el que lo está esperando allá es Jesús. Lo está esperando al final del camino. ¿Para qué? Para darle la entrada a la vida eterna, para darle la entrada al paraíso, para darle la entrada donde Dios dice que tiene moradas para todos. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Creéis en Dios, dice el Señor Jesús, creed también en mí. Voy a preparar lugar en las moradas eternas con Dios, en las mansiones eternas. Hay todo preparado. Jesús fue a preparar lugar para usted, fue a preparar lugar para mí. El infierno no es para usted, el infierno no es para mí. El infierno Dios lo creó para el diablo y sus seguidores. Dice la Biblia, para el diablo y sus ángeles, que vienen siendo los demonios, para ellos. Pero si usted no se prepara, si no se arrepiente y pide perdón a Dios por sus pecados, entonces usted va a ir a estar allá junto con ellos. ¿Quién le desea eso a usted? Nadie se lo desea. Por su propia iniciativa usted va por ese camino. Usted puede salir de ese camino usted mismo, hoy mismo, si usted quiere. Usted puede hacer una decisión y decir, hasta aquí ya, yo quiero ser parte. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios.
obedecer la palabra del Señor. Yo quiero cuando muera ir a estar en los cielos. Y Dios se lo puede dar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios. Porque ya después de la muerte no hay ninguna oportunidad. Nadie puede hacer nada por usted. Ni sus padres, ni sus hijos, ni sus familiares, ni sus primos, ni sus amigos. Nadie. Esto es individual entre usted y Dios. Es individual. Entonces, es tiempo de pensarlo. Está surgiendo tantas cosas, tantos peligros. ¿Quiere seguir el riesgo de pasar su eternidad en las tinieblas, en las cavernas eternas, cavernas de oscuridad? Usted sabe. Usted es el que toma su decisión. Pero yo prefiero a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, si usted es creyente de verdad, no se avergüence de Jesús. No sea un cobarde. No tenga miedo al que dirán. No sea un creyente anónimo. Cristo le ama. Cristo tiene mansiones eternas para los vencedores. Entonces voy a terminar haciendo esta oración. Si usted ve este video y usted quiere ser parte del reino de Jesús en la tierra y estar listo para ir al cielo cuando Él lo llame a su presencia, entonces le voy a pedir que repita conmigo esta oración. Donde quiera que usted, yo sé que usted sabe que Dios está en todo lugar. Dios lo escucha donde usted esté y Él puede tocar su corazón y su mente ahí donde usted está. Entonces, como Cristo, como Dios, la presencia de Dios está junto de usted, en reverencia a Él, no tenga temor, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Incline su rostro en reverencia a Dios y cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Dios, en esta hora te doy gracias por tu santa palabra y entiendo que tú me amas y que tú me quieres dar vida eterna y que tú enviaste a Jesucristo para que Él viniera a pagar por mis pecados. Yo te doy muchas gracias, Dios. Ahora, Señor Jesús, tú que resucitaste de los muertos, yo te pido en esta hora que perdones mis pecados, todos y cada uno de mis pecados. Y te pido también, Señor, que quites toda maldición que haya sobre mi vida de mis antepasados. Quiero que tú me ayudes para entrar en la vida eterna. Te pido que entres a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar en mi corazón. Toma el control de mi vida, totalmente, todo el control de mi vida. Porque yo puros errores cometo, puras malas ideas, malas acciones. Toma el control de mi vida. Quiero vivir para ti. Perdóname todos mis pecados. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Usted repita. Y por favor, Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, para que en aquel día yo esté presente delante de ti. Yo te doy gracias por tu perdón, Señor Jesús, y porque me aceptas como un hijo más en tu familia y en tu reino. Señor Jesús, muchas gracias. Amén. Señor, te doy gracias por todos aquellos que recibirán a tu Hijo Jesús en el corazón. Te doy gracias por todos aquellos que tú les darás la salvación. Todos aquellos, Señor, que un día te confesarán delante de los hombres y no se avergonzarán de ti, sino que valientemente llevarán tu nombre en sus labios donde quiera que vayan, porque ellos aprenderán que a Jesús se le cree y se le tiene que amar con todo el corazón. Les doy muchas gracias y que Dios me los bendiga. Amén.